En el año 2002 Independiente estaba en uno de sus peores momentos. Racing había salido campeón después de 35 años, el club estaba quebrado, tenía un plantel devaluado y hacía muchos años que el equipo había dejado de estar entre los primeros puestos del fútbol argentino. Y encima, en la clausura del 2002, el rojo terminó último y solamente por 2 puntos se salvó de jugar la promoción. De la mano del Tolo Gallego y con las ventas de Forlán y de Buoso, Independiente iba a tener una profunda renovación. Un equipo prácticamente nuevo con la intención de devolverle la gloria que había sido perdida. De la mano del empresario Daniel Greenbank llegaba el mejor jugador del último torneo, el Rolfi Montenegro. Junto con él, Fede Domínguez, Leo Díaz, Pusineri, Cerrizuela, el Puma Damiani o Castaño Suárez. Por la primera fecha Independiente recibía a Lanús. El arquero uruguayo Flores era la gran figura de la noche, parecía inexpugnable, inclusive le atajó un penal a Domínguez. En el minuto 88, Silvera pudo romper la resistencia del golero uruguayo y después el Uchans liquidó la historia e Independiente sumaba sus primeros 3 puntos del campeonato. Por la fecha 2, Independiente visitaba el Bosque. Fede Domínguez, en posición de delantero, marcaba el 1-0 para el rojo, pero sobre la hora, Gonzalo Choi de cabeza, aprovechando una floja salida del arquero, empataba el partido en la ciudad de La Plata. Por la fecha 3, Independiente recibía al recién ascendido Olimpo. Carrario se mandó un jugadón que terminó con un inoportuno gol en contra del arquero Díaz. Sin embargo, antes de que termine el primer tiempo, Castaño Suárez, con un zurdazo desde la media luna, empataba el partido para el rojo. Y después, con un cabezazo del Pocho Insúa, llegaba al 2-1 y finalmente Domínguez liquidaba la historia en Avellaneda. En la fecha 4 se jugaba el clásico en un marco atípico. En la cancha de River a los 15 minutos y tras un jugadón de Guiñazú, el Toti Ríos metía el 1-0 para los del Tolo Gallego. Pero también, tras una buena triangulación, el Chirola Romero empataba el duelo para el equipo de los Ardiles. Pero antes de irse al descanso, llegaría un nuevo gol. Jugada de Montenegro, habilitación para Silvera y el Cookie que metía el 2-1. Y faltando 15 para el final, el Rolfi liquidaba la historia, primero definiendo sin arquero y después con un terrible derechazo para que el clásico sea goleada e Independiente sea puntero. Por la fecha 5, Independiente recibía a Newell's. Mauro Rosales aprovechaba un error en la salida de Franco para meter el 1-0 con una gran definición. El rojo llegaría al empate. Fede Domínguez aprovechó la floja respuesta de Pacet para empatar el partido en Avellaneda. El 1 de septiembre Independiente visitaba a Liniers. Silvera de cabeza a los 2 minutos ponía en ventaja al equipo del Tolo, pero el pistolero Nani empataba la historia para el Fortín. Pero sobre el final, Hernán Franco se redimía del error ante Newell's y con un gol de cabeza en el minuto 82, Independiente se llevaba los 3 puntos del José Amalfitani. Fecha 7, Colón llega a la doble visera y con un gol idéntico al de Franco Liniers, Delgado en contra inauguraba el marcador. Después, pelotazo de Montenegro, floja respuesta del arquero Irigoitía y el 2-0 para el rojo. Después, otra jugada de Montenegro, habilitación para Silvera y en el mano a mano el Cookie que no perdona. 3-0 en el primer tiempo. Ya en la segunda parte, Silvera para Ríos y definición al Ortega contra el Inter para el 4-0. Después, Tiki Tiki y el gol de Silvera para el 5-0. Después, el pibe Manuel Rivas, que había entrado hacía 1 minuto, hacía una gran pared con el Cookie para meter el 6-0. La goleada no tenía precedentes. Martín Romagnoli de cabeza puso el gol del honor para el equipo de Santa Fe, pero iban a seguir cayendo los goles. Pero había tiempo para uno más. Silvera selló su hat-trick e Independiente goleaba por 7-1 a Colón. Por la fecha 8, Independiente jugaba en Vélez ante Chacarita. El funebrero, con gol del joven Matías Delgado, ganaba por 1-0, pero llegaría la brutal respuesta del rojo. Insúa lo empató a los 18 y después Silvera metió 3 goles en 10 minutos y en el medio hubo tiempo para otro tanto del Pocho Insúa. Ya en la segunda parte, otro jugadón del Pocho
para sellar también su hat-trick e Independiente ganaba por 6-1. Sebastián Pena decoró el resultado e Independiente, con otro resultado tenístico, ganaba por 6-2 y era el único líder del campeonato. Viene para Insúa, está Silvera, Insúa, ¡golazo! ¡Gol! En la fecha 9 y en Avellaneda, Independiente iba a perder el invicto frente al último campeón, River. Lucho González metía el 1-0 en el minuto 46 y sobre el final, D'Alessandro sentenciaba la historia para el equipo del ingeniero Pellegrini. Pusineri descontó en el 90, pero no hubo tiempo para más y el millonario le arrebataba el invicto al rojo. El rojo iba a recuperar la sonrisa en el Ducó. Ante un Huracán que marchaba último y que no podía con su alma, Pusineri aprovechaba todas las ventajas del fondo quemero para poner el 1-0. Faltando 10 minutos para el final, Silvera sentenció la ley del ex, con la que Independiente se llevaba los 3 puntos de Parque de los Patricios. En la fecha 11, Independiente recibía al recién ascendido Arsenal, el equipo de los Grondona, que estaba metiéndolo a tacazo, porque a los 12 minutos ya ganaba por 2-0, con goles de Morales y de Silvio González, pero llegaría la respuesta del rojo. Pusineri descontó a los 36 e Insúa de penal empataba el partido 5 minutos después. Ya en el complemento, Silvera daba vuelta a la historia e Independiente, con una gran remontada, se llevaba los 3 puntos ante el Arce. Por la fecha 12, Independiente visitaba Córdoba. Le ganaba a Talleres con gol de Montenegro, pero César Lapaglia de tiro libre empataba el duelo. Pero todavía en el primer tiempo habría tiempo para más. Silvera con una palomita metía el 2-1. Con la misma moneda del 2-1 llegó el tercero. El Gomito Gómez también, tirándose de palomita, metía el 3-1. Y Silvera, con una terrible volea, ponía el 4-1 con el que Independiente se floreaba en Córdoba. Por la fecha 13, Independiente recibía a Estudiantes, que estaba anteúltimo. Sin embargo, los platenses fueron un hueso duro de roer. Entre Castaño Suárez y Aquino convirtieron el único gol de la tarde e Independiente seguía liderando el campeonato. Por la fecha 14, Independiente jugaba nuevamente en condición de local, esta vez ante Central. Silvera, a los 32, inauguraba el marcador, pero al minuto de juego del complemento llegaba el empate de Lucho Figueroa. Finalmente el rojo se quedó con la victoria gracias a 2 terribles sablazos del Rolfi Montenegro y un castellano que no pudo hacerle frente a los disparos del Rolfi. Por la fecha 15 jugaba ante Chicago, otra vez en Liniers. Fede Domínguez de cabeza metía el 1-0. Marcelo Couseiro a los 60 empataba el partido. Y después llegarían los penales polémicos que sancionó el sargento Jiménez. Silvera metió el del rojo. Y 3 minutos después, Serrano también de penal dejaba el partido igualado en 2 entre el Torito y el rojo. En la fecha 16, Independiente se volvió a hacer fuerte de local. Frente a Unión, Pusineri a los 14 convirtió el único gol del encuentro. El campeonato estaba al alcance de la mano. Cavallo, y aquí está Jiménez, y aquí está Cavallo, y la perdió en el rebote, y se viene el Rolfi. Independiente quiere, la tiene el Rolfi. Pégale Rolfi, no tiene espacio, sigue el Rolfi. Para Insúa, me están llamando por teléfono. Insúa, sí. En la fecha 17 y en la cancha de Vélez, Independiente le ganaba a Banfield. Sin embargo, a los 60, el Garrafa Sánchez entró a la cancha y de la mano del Garrafa, Banfield lo dio vuelta. González lo empató a los 67 y sobre el final, el Lorito Jiménez daba vuelta a la historia y el Taladro, como de costumbre en aquella época, vencía al rojo. Independiente ganaba 1-0 y ahora pierde 2-1. Se achica la diferencia entre el rojo y Boca, que ahora es de 3 puntos. Fecha 18, 24 de noviembre, en la doble visera. El Boca de Tavares estaba a 3 puntos. Venía una racha de 9 victorias al hilo. Y con gol de Guillermo Barros Echeloto se ponía en ventaja. Parecía que Boca lo ganaba. Pero sobre la hora llegó uno de los goles más recordados y editados de la historia del fútbol argentino. Por ahora en el primer puesto y
falta una fecha para que termine el fútbol grande de la Argentina. Pero cuando empuja Milito, Independiente quiere. La tiene arriba. Pusineri. Independiente, cuando faltaban 4 minutos para terminar el partido, apareció Pusineri, sí, Lucas Andrés Pusineri. El gol de Pusineri le daba prácticamente medio campeonato al rojo, que en la última fecha y en la cancha de San Lorenzo y ante una multitud de hinchas que se acercaron hasta el Bajo Flores, terminó consagrándose campeón. Insúa con un golazo a la media hora del primer tiempo metía el primero, Silvera el segundo a los 49 y Pusineri metía la ley del ex a los 55. Independiente se consagraba campeón del fútbol argentino tras 8 años de espera. Silvera con 16 goles fue el goleador del campeonato y del rojo, que con 43 puntos, producto de 13 triunfos, 4 empates y apenas 2 derrotas, se consagró campeón. A día de hoy es el último título en el fútbol argentino que obtuvo el cuadro de Avellaneda. Bueno, gente, espero que les haya gustado la historia de Independiente campeón del Apertura 2002. Como siempre les digo, si les gustó suscríbanse, es completamente gratis, me ayudan un montón, es solamente tocar un botón. Por supuesto, también pueden dejar su like, pueden dejar su comentario que siempre los estoy leyendo y cuando puedo les respondo. También pueden dejarme una donación, un cafecito por este trabajo realizado, además de seguirme en mis diferentes redes sociales que están todas en la descripción del video. Así que sin más nada que agregar, yo soy el Gallego Veloso y nos vemos en el próximo video.